10:27, recuerden que en @C9N Paraguay, que es nuestra cuenta de Twitter, está habilitada una encuesta en la que te planteamos a vos y te preguntamos ¿quién es el responsable de que hoy por hoy los chicos no puedan volver con normalidad a las aulas, teniendo en cuenta la precaria infraestructura? Son tres las opciones. Por un lado tenemos el MEC, los municipios y también las gobernaciones. Por el momento, muy por delante va el MEC con un 67.6% de los votos, con un casi total de 190. Tenemos todavía una hora para seguir votando. Y en el marco de esto, de hablar un poco de la realidad educacional en nuestro país, porque son miles los chicos, cientos de miles de hecho, los que no pueden volver a aulas, no solo por el tema de pandemia, sino más que nada porque no existe infraestructura, no hay lavamanos, no hay baños, y ni hablar de algunas aulas que están a punto de caerse, algunos pabellones también, otras que ya cayeron con el correr de los meses pasados y que todavía no se están reflexionando. Existe, y sabemos, una ley del FONACIDE que lo que estima o lo que propone, lo que obliga a los municipios a que se invierta al menos el 50% de los royalties que se perciben para invertir este dinero en obras de infraestructura, refacciones, etcétera. Y también sabemos que no se utiliza. ¿Cuál es la responsabilidad del MEC? De todo eso queremos hablar con Mariano López, que ya nos va a contar desde qué punto está y con quién. Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Hola Violeta, ¿cómo estás? El saludo a vos, a Marcelo, a Alicia, a todos los televidentes. Estamos en la oficina de Juntos por la Educación en compañía de su director, el señor Oscar Charotti, para justamente abordar los diferentes temas. Pues estamos ya en la etapa final del año lectivo 2021, ya noviembre entramos con el calendario incluso de los exámenes de los chicos, de los estudiantes, y en la nómina de los estudiantes se tiene toda la lista completa. Ejemplo, Marcelo, 30 estudiantes en un curso. Sin embargo, llegando a esta etapa, hay instituciones donde no están más los 30 para poder rendir su examen final y resulta que han tenido que abandonar por motivos de fuerza mayor. Se habla de factores económicos y otras cuestiones que hacen que jóvenes, que adolescentes, que hasta niños tengan que pausar su educación. Esperemos que sea una pausa, decíamos acá con don Oscar, porque lo importante es que esa educación continúe, ¿verdad? Se dan situaciones en que tienen que parar, pero bueno, ojalá que se retome y que esto mejore. Oscar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día para Marcelo, Violeta, Alicia, los que están en el canal. Un saludo a la audiencia. Lo realmente muy preocupante esto que mencionan con respecto a la noticia que tiene que ver con los abandonos de los estudiantes. Primero decir de que realmente estamos en una situación y en un estado de emergencia educativa no declarada como tal. Desde el año pasado se declaró emergencia del sistema sanitario, pero en ningún momento realmente se abordó el problema educativo como una emergencia educativa. Y esto tiene mucho que ver con esa situación de emergencia que estamos viviendo, donde hay una enorme cantidad de estudiantes que están abandonando. Como bien lo decía Mariano, mucho tiene que ver por razones económicas, en un contexto donde realmente las familias se ven apremiadas por las circunstancias que se fueron generando en este momento. Y que desde el Ministerio de Educación, que desde el gobierno, creemos que es sumamente necesario establecer programas de nivelación, refuerzos para aquellos chicos que están bastante rezagados con los aprendizajes. Recordemos que el 2020 prácticamente no hubieron clases presenciales. Este año estamos en un proceso de vuelta a clases presenciales. Hay un rezago educativo muy importante. Hay pérdidas académicas en los aprendizajes muy importantes por parte de los estudiantes y que pueden de alguna u otra forma también ser contribuir a aportar a esta cantidad de chicos que efectivamente están desertando. Pero uno de los factores más importantes tiene que ver con el tema económico realmente, y siempre lo fue desde antes de la pandemia. Uno de los principales elementos de abandono escolar tenía que ver con las condiciones económicas de las familias. Y estos datos que prácticamente dábamos cuenta, 103.000 chicos entre 12 y 14 años y 140.000 chicos entre 15 y 18 fuera de las instituciones escolares, en gran medida creemos que obedece a cuestiones económicas. Estos chicos están dejando la escuela para ir a trabajar. Estos chicos, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, ya si bien es desde el 2019, dan cuenta que tienen un costo de oportunidad, estos chicos entre 12 y 14, de casi 400.000 guaraníes que generan de ingresos adicionales para sus familias, abandonando el colegio. Cuando hablamos de 15 a 18, ese costo de oportunidad sube a 700.000 guaraníes aproximadamente. Estamos hablando realmente de montos relativamente importantes y que de alguna u otra forma representan un ingreso extra para las familias, razón por la cual los chicos están fuera. Entonces,
Nosotros creemos realmente que el Estado tiene que garantizar programas de nivelación de refuerzos para aprendizaje a aquellos chicos que están con mayores rezagos, porque sí o sí, de alguna u otra forma, van a redituar en proceso de abandono, de deserción, o en todo caso de repitencia. Y de alguna u otra forma también creemos que se tienen que establecer programas de becas para aquellos chicos que están en situación de mayor vulnerabilidad y condiciones económicas en la familia, ¿verdad? Al hablar de 243.000 jóvenes, adolescentes que tuvieron que abandonar la educación, ¿desde qué edades que hablamos? Bueno, los datos con los que contamos tienen que ver con chicos entre 12 y 18 años. Entre 12 y 14, digamos, un primer rango, que son chicos que van al tercer ciclo, serían séptimo, octavo y noveno grado, que históricamente, digamos, tenemos un desgranamiento muy importante de la matrícula en esos niveles. Y chicos entre 15 y 18 años que tienen que ver con chicos que van a la media, digamos, al primero, segundo y tercer curso. Estamos hablando de 140.000 chicos que están fuera del sistema escolar y que, si bien es cierto, este año, digamos, estamos todavía en un contexto híbrido, creemos que estos riesgos de abandono y deserción escolar pueden empeorar para el próximo año si es que no se toman las medidas de urgencia y de emergencia que requieren este tipo de circunstancias. ¿Se volvió como que más demandante o implica mucho más gastos educarse en pandemia? No, seguro que sí, seguro que sí. También tenemos que recordar de que este 2021 el presupuesto público destinado a educación se ha visto fuertemente precarizado. Este 2021 el MEC recibe 8% menos, fue uno de los ministerios que sufrió una de las mayores reducciones. Para el 2022, si bien es cierto, se prevé un incremento del 5.2%, ese incremento está directamente relacionado al incremento salarial, precarizando una serie de componentes del presupuesto, es decir, kits escolares, alimentación escolar, hoy están financiados con recursos de donación, ¿verdad? Prácticamente el presupuesto no ha sufrido incrementos desde el 2019. Hoy en día el presupuesto que estamos pensando para el 2022 prácticamente tiene los mismos niveles del presupuesto 2019. Por eso ya te digo todo. Entonces, es bastante difícil con esta precarización del presupuesto público destinado al ministerio garantizar una serie de programas sumamente necesarios como para abordar este tipo de problemas. Y ahí tenemos justamente una encuesta nosotros los directores, ahí con Marcelo, con Violeta, y la pregunta es, pero ¿y si se le da más presupuesto, pero finalmente las autoridades no responden? O sea, ¿cuál es la garantía que se tiene para que realmente eso llegue y retribuya lo que tiene que ver con la educación? Buena pregunta, Mariano. Desde Juntos por la Educación hace 2 años hacíamos un análisis profundo de lo que es el financiamiento público de la educación y veíamos que el financiamiento de la educación en Paraguay está sujeto a 2 demandas, a una doble demanda, decíamos. Por un lado, la urgente e imperiosa necesidad de incrementar recursos, pero por otra parte, de mejorar la calidad del gasto público. Es decir, el problema no solamente solucionamos con dinero, sino que realmente tenemos que garantizar una mejor inversión en función a los programas, digamos, más prioritarios y en función a aquellos contextos donde más se requiere inversión. Bueno, en ese sentido, yo creo que la participación ciudadana juega un papel importantísimo. La transparencia y la participación ciudadana, que de alguna u otra forma nosotros podamos velar por la gestión de esos recursos públicos, y para eso debe existir un compromiso por parte del Ministerio en garantizar el acceso y la apertura a datos, la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a todo lo que es la gestión de las políticas públicas. Marcelo, digo, quieren hablar también ustedes con don Oscar, el director de Juntos por la Educación. Quiero nomás a tirar esta última pregunta porque hace rato me estabas comentando unos datos así, por así decirlo, generales, pero que te dan un poco una idea de la situación también de la infraestructura, el problema que hay y hasta ahora todavía hay instituciones que requieren de ciertas intervenciones. Asimismo, recordar de que hasta hace unas semanas el Sistema Nacional de Televisión nos acompañaba fuertemente en una campaña Vota Educación, una campaña que justamente pretendía dar cuenta de la enorme importancia y relevancia de los municipios en la tarea educativa. Los municipios reciben una cantidad de recursos muy importante. Hasta el 2020 han recibido más de 2.2 billones de guaraníes a los efectos de destinar la infraestructura educativa, ya sea construcción, reparación de aulas, de baños y equipamiento escolar. Sin embargo, dábamos cuenta que realmente, aún así a nivel nacional, 6 de cada 10 instituciones educativas siguen requiriendo mantenimiento, reparación y construcción de nuevas aulas, mantenimiento, reparación y construcción de nuevos baños y equipamiento escolar, cuestiones que son absolutamente básicas. Y como te decía, cuando vemos este tipo de circunstancias y por otra parte vemos que el presupuesto público destinado a educación sufre en el 2021, un año donde debiera haber sido el año de vuelta a clases, y lo cual implicaba una serie de inversiones adicionales para garantizar que los chicos vuelvan, vemos que el presupuesto público destinado a educación se reduce en un 8%.
Y el próximo año, si bien es cierto, como te decía anteriormente, tenemos un pequeño incremento en netamente salarial. ¿Me escucha el señor Oscar Sí. Charuti? Gracias Mariano, don Oscar, gracias por estar también aquí con nosotros, con Violeta y toda la gente que está observando nuestro trabajo. ¿Responsabilidad de quién es entonces el hecho de que a pesar de tener más de 12 meses de ausencia presencial de niños en las escuelas, hoy en día varias sigan todavía careciendo de una infraestructura adecuada y segura para todo el sistema educativo, don Oscar? Buena pregunta, Marcelo. Bueno, primero habría que reconocer, Marcelo, venimos con unos rezagos muy importantes en cuanto a educación se refiere. Si bien es cierto, en estos 30 años de educación democracia se ha logrado incluir a una cantidad muy importante de chicos, el desafío de la calidad sigue vigente. No olvidemos que en el 2019, antes de la pandemia se realizaban una evaluación de aprendizajes, nos daban cuenta de que 8 de cada 10 estudiantes en Paraguay básicamente no tenían los aprendizajes básicos o necesarios para cada uno de los niveles. Eso sumado a la precariedad, digamos, de las cuestiones de infraestructura, que tenemos que reconocer que desde el 2012 en adelante, desde la vigencia del FONACIDE, que fue una ley que permitió distribuir una serie de recursos a municipios, a gobernaciones, también al Ministerio de Educación y Ciencias a través del Fondo de Excelencia por la Educación, las condiciones de infraestructura, si bien han mejorado, persisten realmente deudas, déficits y rezagos muy importantes de años y décadas de abandono que hemos tenido en el marco de la educación y en todo lo que refiere al tema de inversión educativa. Nosotros en estos últimos años estamos viendo de que realmente, si bien en Paraguay la inversión educativa es tremendamente deficitaria, hay un déficit muy importante, en los últimos 15 años se ha sostenido un crecimiento gradual y paulatino del presupuesto público. En el gobierno, digamos, de Fernando Lugo se ha mantenido un crecimiento acumulado de casi el 80% del presupuesto público destinado a educación. Ya con el gobierno de Cartes ese incremento se ha reducido en torno a un 40%. Y vemos que en este gobierno ese incremento no llega siquiera al 19%. Claro, se atravesó la pandemia en ese contexto. Pero con eso decirte que si realmente nosotros en nuestro país queremos discutir cuestiones de calidad en el ámbito educativo, necesariamente tenemos que llegar a una meseta mínima de financiamiento que nos permita discutir cuestiones de calidad. Mientras tanto eso no suceda, realmente estamos en un contexto de crisis, de emergencia y de enormes precariedades como para poder garantizar el aprendizaje de todos los niños. Faltaría entonces una mayor inyección económica, una mayor inversión, don Oscar. Sin duda, Marcelo, le decía justamente a Mariano, Paraguay no solamente tropieza con la necesidad de incrementar la inversión, sino que también de mejorar la calidad del gasto. Estamos ante una doble demanda, Marcelo, de que implica de que con recursos nomás no vamos a solucionar todo el problema. O sea, necesitamos realmente más recursos, pero esos recursos realmente tienen que ser destinados en programas que realmente tengan un impacto positivo para garantizar el acceso, para garantizar la trayectoria de los chicos y para garantizar el aprendizaje de los niños. Ahora, evidentemente, don Oscar, falta una reinfraestructura, ¿verdad? Como que los gastos se van mucho a cuestiones rígidas y no permiten la inversión. Y hay posturas también que uno va colectando y escuchando, ¿verdad? Por ejemplo, al principio de este año, un legislador en particular decía que el MEC ya no tiene que encargarse de arreglar o de refaccionar las instituciones públicas, sino dedicarse netamente a la parte educativa, programas educativos, etcétera. ¿Qué opinión le merece este tipo de posturas o aquellas personas que dicen que el FONACIDE realmente no funciona? ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar? Buena pregunta, Violeta. A ver, primero yo creo que en esta situación lo que damos cuenta de que en cada momento que existe algún problema a nivel nacional, el primer presupuesto que de alguna u otra forma es atacado es el presupuesto del Ministerio de Educación. Ya fue en el contexto de dengue, también ha sido en el contexto de garantizar el financiamiento de la gratuidad en la educación superior. Hoy en día ha sido con el COVID-19, también con el tema de las internaciones.
permanentemente cuando existe algún tipo de requerimiento a nivel nacional, el presupuesto público destinado a educación realmente es el más afectado siempre. Y eso quiere decir algo realmente. Nosotros no estamos viendo la educación como una cuestión estratégica que tiene que ver con la garantía de derechos de millones de niños y niñas y tiene que ver realmente con el futuro de nuestro país. Eso por un lado. Por otra parte, como te decía, yo creo realmente de que el Ministerio de Educación y Ciencia requiere un programa de fortalecimiento, de desarrollo de masa críticas, condiciones que nos permita realmente garantizar la ejecución y la gestión de los programas en tiempo, en forma y de manera oportuna. Un poco lo que decía Violeta es, se dice que el FONACYT, el FEI no funcionan, pero el FONACYT fue descentralizado a gobernaciones, fue descentralizado a municipios y ahí vemos también las mismas problemáticas o muchas veces problemáticas mucho más complejas que las que vemos en el ministerio, no solamente de falta de ejecución, sino que también de falta de transparencia, ¿verdad? Y digamos casos de corrupción que también vemos en nuestras instituciones. Pero en el caso del Ministerio de Educación, con el Fondo de Excelencia por la Educación, vemos que hay programas como el de Tecnología de la Información de 126 millones de dólares que llevan casi 6 años y no tienen un 20% de ejecución. Vemos que en esta coyuntura tal vez el ministerio tenga más recursos de lo que puede gestionar, pero eso no significa que tengamos también todos los recursos necesarios, ¿verdad? Entonces, realmente estamos ante una situación de que, como bien te decía anteriormente, necesitamos realmente darle una mayor inyección de inversión a la educación pública en nuestro país para garantizar una serie de políticas básicas en función a la garantía del derecho de cada niño, niña y adolescente de acceder a una educación de calidad y de aprender, pero ese incremento tiene que darse en función a criterios de calidad del gasto. Realmente hay que poner mucho foco en garantizar que los recursos que vayamos incrementando, en la medida que se vayan incrementando, sean para políticas públicas que generen un impacto positivo y realmente tengan que ver con la mejora de la calidad de los aprendizajes. Ahora, mientras que esperamos que esto se dé, don Oscar, ¿cuál es la perspectiva para el año 2022? Hoy casi hablamos de 250.000 niños, niñas que salieron del sistema educativo. ¿Esto podría empeorar? Sin duda, Marcelo, yo creo que si no garantizamos una serie de políticas, como hablábamos con Mariano anteriormente, por un lado de nivelación de refuerzos para aquellos chicos con rezagos y pérdidas académicas muy importantes en el 2020 y en este 2021, si no logramos implementar ese tipo de políticas, además de políticas de becas que puedan garantizar que los chicos en condiciones económicas apremiantes puedan asistir a las instituciones educativas, realmente tenemos que esperar tal vez para el 2021 que estas tasas de abandono se vayan incrementando paulatinamente. Realmente estamos en unas circunstancias de emergencia educativa que yo creo que no fue declarada como tal. Y bueno, estas son inmediatamente las consecuencias que estamos viendo inmediatamente el primer año posterior después de la declaración de la pandemia. Ahora, don Oscar, el año pasado se tomó la determinación de que todos los chicos pasen de grado, ¿verdad? Independientemente del desarrollo, porque se entendía la situación, ¿verdad? Este año, ¿cómo vamos a abordar fin de año? Porque si otra vez vamos a lo mismo, tenemos que entender que las cuestiones no son justas para todos los niveles, ¿verdad? Sabemos bien las diferencias que existen entre educación privada, educación pública, sector rural, sector urbano, o sea, son muchas las diferencias. Pero otro año más que haríamos eso va a perjudicar severamente el nivel educativo. O sea, vamos a mandar a chicos 2 años más arriba, porque prácticamente 2 años perdidos son, y probablemente sin los conocimientos necesarios para enfrentar un nuevo año educativo. Buena pregunta, Violeta. Yo creo que en este contexto en el que estamos, y pongamos el siguiente caso, estábamos hablando con Mariano anteriormente, el próximo año al 3er grado van a pasar chicos que su primer grado lo llevaron en el 2020 en un contexto de pandemia, en el 2021 en un contexto, en el mejor de los casos, híbridos, y en el 2022 van a pasar al 3er grado chicos que muchas veces tal vez no saben todavía leer, no saben escribir. Y la pregunta es, ese profesor de 3er grado, ¿qué programa va a desarrollar? ¿El programa del 3er grado? ¿Va a llevar
refuerzo del segundo o va a ser nivelación con primero. Entonces eso nos da cuenta que realmente, y creo que el Ministerio está con una visión clara al respecto, de desarrollar un programa y establecer las metas por niveles, por ciclos. Es decir, que los chicos del tercer grado puedan garantizar aprendizajes básicos vinculados con el primer ciclo, los chicos de cuarto, quinto y sexto, metas de aprendizaje con respecto al segundo ciclo y así sucesivamente. Y eso requiere realmente la implementación de programas de nivelación y refuerzo. A eso es lo que justamente nos referimos. El acompañamiento docente y la garantía de acceso de materiales educativos, no solamente para los docentes, sino que también para los chicos, de manera tal a poder disminuir ese rezago de pérdidas académicas 2020-2021. Unificar totalmente los criterios. Claro, tiene que ser un programa curricular sumamente flexible. O sea, el profesor de tercer grado, según ese ejemplo, tiene que estar garantizando acompañar a aquel chico de primer grado que no logró los aprendizajes, porque efectivamente estábamos en contexto pandemia. En este 2021, en condiciones híbridas, volviendo a clases, realmente los rezagos y las pérdidas académicas tenemos que esperar que sigan latentes, es más, podrían estar siguiendo acumulándose a lo largo del tiempo. Y en el 2022, ese profesor de tercer grado que recibe a chicos que en primer grado estuvieron en 2020, en segundo 2021, realmente la pregunta es cómo abordar. Y bueno, efectivamente tiene que abordar en función a metas por nivel ciclo, ¿no? Perdón, amigo, pero digo nomás, interrumpo la conversación, ¿verdad? Tareas mucho más complejas entonces para los docentes, director. Sumamente compleja, pero no desconocida para el Ministerio, ¿verdad? Paraguay tiene muchos contextos de lo que llamamos plurigrado, ¿verdad? Que son circunstancias bastante similares, ¿verdad? Donde un profesor en un aula tiene chicos de distintos niveles, años, y de alguna u otra forma tiene que garantizar la implementación de un currículo sumamente flexible, diversificado, y para eso realmente los docentes necesitan un acompañamiento muy fuerte por parte del Ministerio y políticas públicas muy determinadas en poder lidiar contra estos rezagos que hemos sufrido en estos años. Don Oscar, estamos siguiendo muy de cerca todas las reflexiones y quiero sumar nada más algo a este debate o a esta conversación. El hecho de que todo esto nos lleva a, como padres, por sobre todas las cosas, a estar más cerca de nuestros niños, a hacer un puntal muy interesante, por más que vengamos cansados del trabajo, de donde sea, acompañar, preocuparnos cómo está la tarea. Antes de la pandemia, la mayoría de los padres pasábamos la responsabilidad de la educación, del hecho de nutrir de conocimientos a los profes. Hoy en día la pelota pasó a este lado de la cancha y evidentemente esperando a que se dé todo esto, que es tan ideal y que ojalá llegue tan pronto, tenemos que estar apuntalando la educación de nuestros niños, estando muy pendientes. Así es que nada más eso quería aportar, don Oscar. Fundamental, Marcelo, lo que sí es clave, realmente el rol, la responsabilidad de la familia es fundamental en el acompañamiento escolar a los niños, pero también tenemos que recordar a aquellas familias que muchas veces padre y madre tienen que salir muy temprano a la mañana a trabajar, ¿verdad? Y que dependen de que efectivamente sus chicos aprendan en la escuela, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una serie de circunstancias, condiciones bastante diversas en nuestro país. Eso no deja de lado la responsabilidad y la enorme tarea que tenemos nosotros los padres. Mira, yo particularmente, Marcelo, tengo una nena en primer grado y tengo un varón en tercer grado, y yo puedo ver realmente las brechas de aprendizaje. Mi chico que hoy está en tercer grado, cuando estaba en primero, ya tenía realmente altos niveles de lectoescritura y una serie de habilidades mucho más avanzadas que mi niña de primer grado, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando como padres de acompañar ese proceso. Vemos que por parte de las instituciones educativas, si bien es cierto, también hay un esfuerzo muy importante. El efecto de la pandemia no podemos dejar de ver a pesar de todo esto, y por lo cual realmente creemos de que es sumamente importante por parte del Estado establecer unas políticas muy decididas y determinadas a poder lidiar contra esta situación, o si no, efectivamente se vaya acumulando a lo largo del tiempo. Perfecto, gracias don Oscar, que tenga buen día. Gracias también a Mariano. Muchas gracias a Marcelo, Violeta y a todo el equipo del CNT. Gracias, Mariano. Dale, señores, con ustedes. Muchas gracias. Hay una consigna, de hecho, también, Violeta, sobre esto, ¿no? Exactamente, darle participación a la gente, lo decíamos, estaba el WhatsApp habilitado, de hecho que Sí. sigue estando 85-625-000, pero la consigna que está en redes sociales, Liz. Sumamente importante también la opinión ahí en casa, que nos digan, que opinen, que comenten y por supuesto que participen.
¿Quién cree usted, sí, a usted le estamos hablando, que es el responsable de que los estudiantes no puedan terminar su año por falta de infraestructura? Es la consigna del día. Tenemos tres opciones. El MEC está por arriba con el 68,4%, Gobernaciones le sigue con un 20% y por último los municipios con un 11,6%. Por ejemplo, aquí nos dice una persona, el gobierno no pone interés en lo principal, que es la educación. Muy importante también la opinión ahí en casa. Recuerden que nos pueden seguir, @C9N Paraguay. Así estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nos están escribiendo también, Marcelo, al WhatsApp. Exactamente, envía mensajes y dicen, yo creo que realmente la responsabilidad pasa por manos del ministerio. Otros dicen, por ejemplo, acá en la municipalidad, si pueden venir también a ver, dice la gente de Yaguarón. Evidentemente las escuelas están en muy mal estado, dice Santa Rosa de la Guaragüe también. Otro mensaje llega de Pedro Juan, no se olviden de la gente del interior. Los niños tienen que ir con el estómago vacío muchas veces a estudiar. Otros dicen, ¿y quién nos carga el saldo? ¿Cómo anda el tema también de la utilización del teléfono? Yo todos los días salgo temprano, llego muy tarde y no tengo tiempo para las tareas virtuales, dice una persona del 567. Entonces, son cosas que se presentan y por más de que haya pasado mucho tiempo en esta modalidad nueva para todos, no logramos acomodarnos. No, es un problema social demasiado profundo, ¿verdad? La verdad O sea, que sí. La cuestión económica, hasta la cuestión de la asistencia, hay un montón de factores, de elementos que uno no puede perder de vista y cuando hablamos de la familia también, ¿verdad? Si bien la familia tiene un rol, los padres tienen un rol muy importante, tampoco se puede apuntar con el dedo del todo porque la cuestión económica está complicada. Totalmente. Mucha gente tiene que redoblar horarios para poder darle el sustento económico finalmente a sus hijos y a la par otra vez ponerse al día. O sea, es mucha la responsabilidad que hoy por hoy están asumiendo muchas personas. Ustedes saben que yo siento una tremenda pena realmente por aquellos niños, aquellos que van al primer grado en donde tienen que aprender a escribir, a leer, no lo pueden hacer, van al segundo grado y arrastran esa falencia. Realmente siento mucha pena por ellos y no sé qué tipo de seguridad educativa le estamos brindando, ¿no? Así es que el complemento familiar queda allí como uno de los puntales principales y habría que ver cuándo esto puede solucionarse de forma integral. Así es. Bueno, le dejamos todavía a la gente que participa a través del WhatsApp y también a través del Twitter. 0985-625-000 y también estamos en las redes sociales. Recuerden, @C9N Paraguay. Así estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde está la consigna. Por el momento está ganando el MEC con el 68%. Municipios está último con el 11,6% y en segundo lugar con el 20% las gobernaciones. Así también estamos en vivo y en directo a través de www.c9n.com.py y pueden ver todas las noticias de actualidad, todo lo que vamos desarrollando, el minuto a minuto también en nuestra página web. Gracias a todos los que están participando. Vamos a estar leyendo más respuestas en instantes, porque ahora te queremos hablar de Misionera Sociedad Anónima.